Estás diciendo algo que tú no puedes decir. El día de mañana yo grabé hoy, pero el día de mañana quizás yo no estoy aquí. Ellos se encargan de eso, de sembrar en ti ese miedo. Ten cuidado con lo que tú dices, porque eso puede repercutir, y no solamente a ti, te puede repercutir a tu familia también. Yo grababa en Cuba con un iPhone 8 Plus. Sí. Con 16 gigas o 50 y no sé. Y tenía que ir grabando y borrando como los videos. Está fuerte ser youtuber en Cuba. Los youtubers cubanos tienen como el doble de reconocimiento. Primero, por tú mostrar tu realidad. Y segundo, por querer salir adelante. Porque estás mostrando tu realidad, pero no sabes a qué precio. Claro. Pues estás diciendo algo que tú no puedes decir. Y entonces tú dices, el día de mañana yo grabé hoy, pero el día de mañana quizás yo no estoy aquí. Estoy en una cárcel preso por algo que dije que a ellos no les convino o no les gustó escuchar. Y entonces ya tú dices como que tengo que andar con cuidado con lo que digo. Sí. Eso es algo como que ellos se encargan de eso, de sembrar en ti ese miedo, como ten cuidado con lo que tú dices, porque eso puede repercutir, y no solamente a ti, te puede repercutir a tu familia también, de una forma negativa o positiva, supuestamente según ellos, porque también hay otros youtubers que luego han contado su experiencia de que los contactan la seguridad del Estado y le dicen, o vas preso o dices esto, esto y esto del gobierno cubano. Cosas positivas, por supuesto. Y te puede ir muy bien según ellos. Porque ya luego, no sé, quizás se ha dado el caso de personas que eran muy, pero muy virales en Cuba, muy populares, que tuvieron un aumento exponencial en sus canales de YouTube y de un momento a otro se desaparecieron, pero lo veías, no sé, como con una casa o con un carro y decías, como algo raro pasó. El gobierno te dio la casa o te patrocinó, no sé, el carro, porque dejaras de hacer Pues no es tan YouTube. común, ¿no? Tener buen No, carro, exacto, pues. no, para un cubano tener un carro, ahí tú sí eres millonario de verdad, ahí tú sí tienes que tener el negocio próspero, o ser hijo de algún gobernante o algo así de Cuba. Pero teóricamente, según Marx, tampoco deberían tener acumulados millones, ¿no? O sea, el pueblo todos son lo mismo, ¿no? Eso es Según. muy, Según. tocas ese tema y es muy gracioso, porque supuestamente el socialismo es para que todos tengan lo mismo y no haya personas con más poder adquisitivo que otras. Pero cuando tú te pones a ver, los gobernantes en Cuba tienen más poder adquisitivo que el resto del pueblo. Es así. O sea, en mi país, Alemania, estuvo dividido en dos partes. Una socialista, casi comunista, una, pues, capitalista, si le crees así. Los socialistas tuvieron que crear un Un muro muro, sí. porque, pues, del este de Alemania se estaban yendo. Se estaban quedando sin habitantes. Crearon el muro, dispararon a todos aquellos que trataron de cruzar ese muro. Dentro, pues, hubo igualdad entre todos, sí, todos estaban igual de pobres. Y los meros jefes, hasta tenemos en alemán todavía un nombre para eso. Si alguien tiene mucha lana hoy en día, decimos Bonzen. Pero Bonze normalmente es alguien, como viene del este de Alemania, esa palabra que describe a alguien del poder en Del el poder. aparato socialista, que tiene el carro chingón, casa chingona, que quién sabe de dónde viene su lana, pero tiene mucha más lana y vive completamente otro estilo de vida que el pueblo común. Siento que en ese punto Alemania y Cuba se parecían mucho. Así es Porque, en todas las dictaduras sí, socialistas al porque en final. Cuba es una isla. ¿Y cómo Sí, tú ibas a salir de Cuba si pues no sí, no, puedes? no, pues. Entonces, Cuba ha tenido como varias crisis migratorias, como primero los comúnmente llamados balseros, que se iban desde La Habana hasta la Florida en Una una balsa, locura en coches en a coches, veces, en en un camiones boche. modificados, Sí. en llantas de coches, y muchos murieron porque, bueno, para tú poder llegar hasta allá son 90 millas, me parece, y hay muchos tiburones, las inclemencias del mar y tal. Y ya luego muchas otras formas que el cubano, yo siempre digo que el cubano tiene como una forma, no sé cómo se las ingenia, pero tiene una forma de salir de Cuba. Porque ya luego fueron como por travesía, la famosa travesía de los volcanes, de llegar a Nicaragua y ya luego ir subiendo poco a poco, poco a poco, poco. Y otras que se iban, no sé, hasta un país que tuviera visado de Europa, iban cruzando y se iban a Italia o se iban a España. Pero tú te pones a pensar y tú dices, ¿cómo tú siendo cubano y viviendo en una isla, cómo tú sabes esas formas de emigrar? Porque no tienes como el conocimiento ni sabes por qué ruta vas a tomar, pero se las ingenian, la verdad. Y es así, Cuba, una isla, cárcel, vamos a decir así, porque sinceramente es así, una isla cárcel, Ya.
que tú desde que naces sientes la necesidad de irte de ahí porque estás viendo lo que está viviendo tu familia día a día y lo que vives tú como ser humano también. Lo que yo siempre he admirado de los cubanos con los, sí, ya muchos con los que he hablado, sobre todo la generación de hoy, están indoctrinados, pues, ¿no? Porque claro, también en la Alemania socialista hubo muchos que no estaban en contra. Como que les lavaron tanto el cerebro con la ideología que dijeron, bueno, no importa que vivimos de la mierda aquí, todos trabajamos para la gran revolución de los obreros en el mundo y con eso les lavaron el cerebro y estos creyeron hasta que murieron. Pero siento como si hablo contigo, otros cubanos, más de la generación que ahora tienen entre 20 y 30 años, con ustedes ya no pega eso, ¿no? A ver, mira, en Cuba te adoctrinan desde pequeñito, desde que estás como en el círculo infantil, como en el kinder, vamos a decir, enseñándote figuras representativas de Cuba, líderes que te dicen, este es tu presidente, este es tal, a este te debes. Y ya luego con el transcurso de lo que viene siendo tu vida en la primaria, hay como mucho, pero mucho adoctrinamiento. Te dicen, Estados Unidos es malo, Cuba pasó muchos procesos por culpa de Estados Unidos, el bloqueo injusto de Estados Unidos, y te hacen creerte esa historia, que no es así, por supuesto. Y ya luego tú te pones a pensar y tú dices, es tan fuerte la psicología que te juegan siendo tú tan pequeñito, que incluso te hacen decir consignas como patria o muerte, venceremos. Había otra que era como pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Por qué tú tienes que ser como el Che? Si tú eres un niño, si tú todavía no sabes lo que tú quieres ser, porque tú tienes que ser como el Che. Y entonces te hacen como creerte esa historia. Y ya luego es lo que te digo. Cuba tuvo como un punto muy negativo, pero a favor del gobierno cubano, que era el no tener información. En Cuba tú no podías tener libros que te dijeran una idea diferente, que te explicaran de una manera diferente la historia de Cuba. Porque la historia de Cuba, siempre me recuerdo una frase que dice que la historia de un país la define quién gana. Los ganadores Exacto, son los que escriben cuentan la la historia, historia. sí, sí. Y la historia de Cuba la cuentan las personas que Ganaron. supuestamente vivieron y murieron por la Revolución Cubana para darte a ti como persona un futuro mejor. Pero la historia de Cuba no es así. Hay muchas cosas por detrás que no se sabe y que no están escritas en los libros. Y es muy triste porque en Cuba la única historia que se conoce es la historia de Cuba, literal. Y esa historia de Cuba te la dan desde el primer momento que tú tomas un libro en tus manos hasta el último momento que ya tú te vas a graduar de profesional. Pero, por ejemplo, ¿a ti por qué no te influyó de tal manera que dices, sí, revolución, comandante? Yo creo que eso también influye mucho la personalidad. Ya. La personalidad Pero de todos cada... los cubanos que he conocido, bueno, los he conocido aquí, tal vez también eso influye, ¿no? Porque por algo se fueron. Tal vez sería diferente si yo, por ejemplo, si yo hiciera hoy en día una encuesta en la calle y la gente solo, supongamos, ahorita me responden de manera honesta, ¿cuántos realmente estarían a favor y cuántos estarían en En contra? contra estarían muchos, muchos. Pero eso es lo que te digo, ya luego por el temor de dar una respuesta y de que le puedan tocar la puerta de su casa y decir, vamos, te vamos a llevar para la policía por la información que tú emitiste, es fuerte, es muy, muy fuerte. Y entonces se restringe y te dicen, no, yo no quiero responder eso. O te dicen, no, yo estoy aquí porque la revolución me ha dado mucho, pero mentira, no tiene ni un plato de comida que comer en su casa, tiene a su mamá en una cama hace 4 días con fiebre, no tienes medicamento para darles, pero aún así estás diciendo que la revolución es lo mejor que hay, por tal de que no te pase nada a ti ni a tu familia. Entonces es como algo bien chocante. Cha, está loco eso. Pero yo la neta, yo admiro eso. De, no sé, porque si tienes que deshacerte de todo ese... Sí, y sobre todo eso, tener como una personalidad fuerte. Porque al principio yo sí veía como, cuando era más pequeño, como Estados Unidos es el malo, estamos pasando esto por culpa de Estados Sí, Unidos. claro, el embargo, ¿no? Sí, pero ya cuando llega la información del internet, Sí, ya cambió tú todo. dices, no, esta historia no es la que a mí me contaron. Bueno, es una parte de la historia del embargo que también crea pedos, tal vez, ¿no? Pero Sí, exacto. Y entonces luego hay muchas personas que te cuestionan a ti tu forma de pensar, pero son personas que se criaron teniéndolo todo. mm, Cuando tú vienes de Cuba, tú no puedes emitir emitir una opinión siendo tú extranjero cuando tú nunca has ido a Cuba o cuando tú has ido a Cuba, pero en el modo turista.
cuando tú no te has tenido que enfrentar a una fila de 8 horas para conseguir un pan, donde no has tenido que hacer 40 horas de fila para ir a un hospital que te den una receta médica o pagar, no sé, 10.000 pesos por un medicamento. Yo no vería, ¿sabes? Por eso yo me encargo de que en cada video que yo hago para YouTube, decirle a las personas, ¿ustedes se verían capaces de sobrevivir en Cuba en esta situación? Por ejemplo, hace muy poquito hice un video sobre aquí comprar con el salario de mi mamá mensual siendo enfermera, a hacer una despensa aquí. Acá en México. Aquí en México. Pues es que son 300 pesos, güey. Exacto, eran 250 pesos mexicanos. Ah, claro, porque bajo también el Sí, dólar, exacto, sí. bajo el dólar. 250 pesos mexicanos es lo que gana mi mamá en Cuba siendo enfermera. ¿Y a qué lugar fuiste para hacer las compras? Ahí yo tenía como el conocimiento y dije, mira, me voy a una 3B, que en la 3B hay productos muy económicos, muy baratos, y me puede dar como relativamente para sobrevivir una semana quizás. Me pudiese haber ido a un mercado, pero siento que en el mercado como quizás no iba como a aprovechar al 100% como el dinero, o a lo mejor sí, no sé. Tampoco tengo mucho conocimiento de la compra. Próxima vez graba con... Me llamas y lo hacemos. Sí. Te llevo a la central de abastos o a la Merced. Ay, a la Merced, Sí, sí. ahí pues... Pero también es como... O sea, si te rinde, que te rinden, te rinden. Sí. Y bueno, ahí me rindió bastante bien. No me rindió para un mes completo, pero sí saqué como lo básico. Y entonces en ese video hice como la pregunta de, ¿estarías tú dispuesto o serías tú capaz de sobrevivir con 250 pesos mensuales para hacer tu despensa aquí en México? A ver qué las personas me comentan, porque ya luego tú te pones a pensar y tú dices, 250 pesos, eso no me da para nada, ¿para qué me da eso? De verdad, tuve que poner mucha actitud al asunto para poder sacar el video, porque sí fue chingón, la verdad. Está cañón. ¿Qué es lo que más extrañas? Lo que más extraño creo que es como mi familia, eso sobre todo. Lo que más extraño es eso, mi familia. Y como el calorcito, como, pero no hablo del calorcito de como de temperatura, sino como el calor como de mis amistades, de mi... Ya, Porque sí tenemos muchas similitudes los mexicanos y los cubanos, pero creo que los cubanos somos mucho más cariñosos, somos como mucho más de contacto físico. Y yo soy mucho más de contacto físico. Yo hay veces que me levanto y me pongo a pensar y digo, necesito un abrazo. Y me voy para a la amiga mía y le digo, abrázame, por favor. Y ahí entre nosotros cuatro nos consolamos y nos entendemos, porque sí siento que como algo que sí, los mexicanos son como muy cariñosos, pero también no es como son muy... no tan, no. no, Imagínate en Alemania, güey, no sí, manches. no, que va, no podría. Yo sí necesito un abrazo y como una palmadita, todo va a ir bien, no te preocupes, para sentirme como que va a estar bien la situación. Pero sí, sobre todo eso, la familia y mis amistades. Y también extraño mucho trabajar, pero trabajar siendo enfermero. Claro. Eso, ¿sabes? Como que ¿Te encantaría ejercer ese trabajo en algún momento aquí? sí, sí me encantaría poder ser enfermero pediátrico, específicamente porque yo siempre trabajé con niños y no me veo en otro servicio que no sea trabajando con niños. Y sí me gustaría mucho eso, la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de ese trabajo? Lo que más me gusta de ese trabajo es la sinceridad de los niños y ver sobre todo la evolución de un niño que llegó muy malito y que al final te dice gracias por salvarme. Eso me chocó mucho en Cuba cuando yo recién iba ingresando como enfermero. Con 18 años ya yo era enfermero y llegó un niño, me recuerdo muy pero muy mal porque creo que se había como tomado muchas pastillas y llegó muy muy mal. Y al final del día, al final del día que se recuperó y tal, nos dijo, y esa frase nunca se me va a olvidar, gracias por salvarme. Y era un niño, no sé, de 5 años. Y tú vas a decir que vas a ver un niño de 5 años y es como inocencia pura. Y ya eso te da como un clic en el corazón que tú dices, ¿sabes? Como que esto es lo que yo realmente quiero hacer, a lo que yo realmente me quiero dedicar. Porque la persona adulta es muy diferente. Quizás te dice gracias porque siente que, bueno, lo salvaste, pero no es tanto como la sinceridad que tiene un niño. Que si tú eres feo, te va a decir tú eres feo. Y si tú eres bonito, te va a decir tú eres bonito. Y siento que eso, sobre todo eso, y que es que los niños son como muy apapachables también, son muy contentos.
Y eso es lo que me gusta realmente de mi trabajo como enfermero pediátrico, como ver el progreso y sobre todo la recuperación de los pacientes y de los niños y cuando te dicen como, ay, gracias por salvarme la vida. De verdad, eso para mí me marcó antes y después. Sí, es un trabajo muy noble. Yo hice servicio social en la ambulancia y siempre digo, si tuviera ya mis milloncitos en mi cuenta para, bueno, también ya retirar a mi jefe y todo eso, pues lo que haría creo que es meterme otra vez de voluntario en algo así como la ambulancia, que fue muy padre. Sí, eso es muy bueno. A mí eso me gustaba mucho en Cuba porque yo luego era enfermero en ese servicio en terapia intensiva pediátrica, pero me tenía que mover en ambulancia para otros hospitales a llevar pacientes. Y me gustaba mucho como ese movimiento, como esa acción de la ambulancia. Y era muy gratificante, la verdad. A pesar de todos los contratiempos y todas las necesidades que teníamos, porque luego te las tenías que ingeniar mucho para poder como ponerle el tratamiento a un paciente, No, si porque ya en sí es duro, en sí, un país como sí, Cuba como no me lo quiero Cuba, imaginar. y era bien complicado. Y pues sí, yo creo que parte de mi formación en Cuba fue como imprescindible para poder ser quien soy hoy, para poder estar aquí y quizás en un futuro dar un servicio de salud como digno. Y sí les debo muchas gracias a las personas que en Cuba me ayudaron y me formaron, porque en Cuba yo digo que yo soy una persona muy, pero muy, vamos a decir, suertuda porque tuve como personas específicas que me respaldaron. Porque en Cuba cuando tuve esa situación con la seguridad del Estado, tuve personas que me respaldaron y eran personas importantes que para mí a día de hoy siguen siendo muy importantes y que gracias a la opinión de ella, a la decisión que tomaron, yo seguí siendo enfermero. Luego eso me repercutió muchísimo, ese acto que yo hice de grabar me repercutió negativamente, pero mucho, 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 mucho. Y no fue lo mismo que cuando yo inicié siendo enfermero, porque ya ahí sí como me las vi bien feas. Pero bueno, seguí siendo enfermero gracias a ellos que apoyaron y me secundaron con la opinión de decir, no, él es buen enfermero, porque tengo una opinión que no es la tradicional, no lo hace mala persona, porque eso es otra cosa. Si tú tienes una opinión negativa, te cuestionan hasta tu nivel profesional. Te dicen, no, tú eres muy mal enfermero porque tú eres contrarrevolucionario. Esa es la etiqueta que te ponen, tú eres contrarrevolucionario. Por hablar mal de la revolución, por decir que esto no funciona, por decir que este gobierno está fallido. Y entonces, gracias a esas personas, que bueno, si me ven, un abrazo para ellos, yo pude seguir siendo enfermero, la verdad. Es un trabajo que creo que uno nunca deja, ¿verdad? Sí, y creo que siempre tú vas a tener como ese sentimiento de querer ayudar, porque para tú ser enfermero tienes que tener vocación, si no tienes vocación no sirves como enfermero, porque algo que te piden mucho es tener vocación, y sí o sí tienes que querer y amar lo que tú haces, si no, no funciona. Porque por el dinero definitivamente no te haces multimillonarios. Exacto, no te haces multimillonario y no te cubre los gastos básicos de tu día a día, de tu vida. Entonces tú estás ahí porque realmente te gusta eso. ¿Qué planes tienes próximamente? Planes, creo que ahora este año lo comencé como muy enfocado. Quiero llegar a los 100,000 seguidores, ¿Cuántos? a los 100,000. Ah, 100,000, Si ya quiero chingón. esa placa plateada en la pared, quiero esa placa. También como tener los papeles, como la residencia, para poder empezar lo que siempre quise desde que estaba en Cuba, poder recorrer cada uno de los estados de México y grabar eso para YouTube. Y por supuesto, una cosa lleva a la otra, poder ejercer mi profesión aquí en México, no sé en cuándo será, pero sí quiero como antes de ejercer mi profesión, poder hacer todo lo que yo tenía planificado, como 100,000 seguidores, papeles y poder recorrer México. Antes mencionaste que si el calorcito a veces te hace falta también como, bueno, yo he tenido identificado por lo menos en México varias regiones donde yo digo si parecen un poco a los cubanos, igual, o sea, por ejemplo, si has ido a Veracruz, No, no he ido. ¿no? Es uno de los estados que pienso primero visitar. Si los jarochos yo lo siento son como los cubanos mexicanos un Son muy poco. cálidos. Siento yo, los que conocí, sí.
Ya como también el tiempo, no manches, es un chingo de bueno, depende también, Veracruz es muy grande, ¿no? Pero en la En la costa, costa sobre todo, sí. calorón. Y ya luego lo que es Yucatán. Ah, Yucatán me encanta. De Yucatán lo único que he podido probar es la cochinita pibil, que me encanta, me encanta, me encanta, pero sí me han dicho que tengo que ir, creo del top 3 de estados que sí tengo que ir sí o sí. Primero está Yucatán, Mérida, luego está Oaxaca y luego Veracruz. Me encantaría poder ir a alguno de esos tres. Dani, ¿cómo estás en redes sociales? En redes sociales aparezco como Dani Belet con B de burro y doble T al final. Ahí me pueden encontrar tanto en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y no sé, vayan a seguirme si les agradó esa entrevista, por supuesto. Con B de bueno. Con B de bueno. Yo digo B de burro porque bueno, es como lo... pero con B de bueno, me gusta más. Dani, muchas gracias por contarnos tu historia. Gracias a ti de verdad por darme este espacio para como comunicar un poquito más sobre mi situación en Cuba y presentarme como a las tantas personas que te ven a ti en este podcast. Chingón. Ya saben, mi banda, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas. Chequen abajo en la descripción en las redes de Dani. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye bye.